Sin más preámbulo, entonces vamos a ver un tema que se llama factores psicológicos que afectan el estado de salud, o lo que también se denomina trastornos psicosomáticos, ¿vale? Voy a tratar de parar acá esto. Ok. Dame un segundo. Bueno, lamentablemente no se puede hacer mayor cosa porque precisamente la jefe de enfermería. Entonces, la base de nuestra charla hoy es este libro que escribí hace algún tiempo que se llama De la mente a la respuesta inmune. Es psiconeuroendocrina inmunología. Entonces, la base de todo es la psiconeuroendocrina inmunología. En mi concepto, pues, las enfermedades, todas en su mayoría, tienen como base fisiopatológica esto que vamos a describir el día de hoy. Bueno, empecemos un poquito de historia. Entonces, recuerden que milenariamente, desde siempre, los hombres han pensado que la mente tiene una influencia bien importante sobre el cuerpo. Lamentablemente, pues eso a nivel de la historia en algunas épocas se ha abandonado. Miremos cómo Sócrates, por ejemplo, nos hablaba que del mismo modo que no es apropiado curar los ojos sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo, tampoco es apropiado curar el cuerpo sin el alma. Después sus seguidores, Aristóteles, por ejemplo, nos hablaba que cuando las partes del cuerpo y sus humores no se encuentran en armonía, la mente se va a desequilibrar y va a producir melancolía. Asimismo, una mente tranquila y feliz hace que todo el cuerpo sea saludable. Fíjate que ellos trataban hasta a veces ser muy en prosa, ¿cierto? Ser muy líricos en sus expresiones y en sus libros. Ahí veíamos cómo en toda esa evolución de las diferentes épocas griegas se podía percibir el impacto que ellos, o mejor, lo que ellos creían que la mente actuaba sobre el cuerpo. Hipócrates después, que es el padre de la medicina, por eso nos hablan del juramento hipocrático, ¿cierto? Entonces nos hablaba que con el fin de curar el cuerpo humano es necesario conocer las cosas en su totalidad. Y a él le debemos los tres principios básicos o fundamentales de la medicina moderna, que son el principio de curación de la ley de los contrarios, que es donde se mueve la alopatía, es decir, nosotros, el antihipertensivo, el antigripal, el antihistamínico. La ley de los semejantes, que es la segunda ley, o similia civilis curentur, que es la base de la homeopatía, o sea, curar con lo mismo, que nosotros indirectamente también usamos algo que son las vacunas. Y la tercera postulado de terapéutica, que a él le debemos es la vida sana y nutrición equilibrada, es decir, la promoción y la prevención. Si se dan cuenta, ahí están los tres pilares básicos de la medicina moderna, y que pues aún siguen vigentes. Mucho tiempo después aparece Galeno y a él le debemos este cuento de la patología humoral. Él decía en su época, en la forma como entendían, hablaban que 4 fluidos o humores básicos del cuerpo humano se van a relacionar con los elementos tierra, aire, agua y fuego. Es decir, que él empezaba a mostrarnos cómo el medio ambiente puede afectar nuestro estado de salud. Y lo asociaba en épocas de estado, en las épocas de estaciones del año, en diferentes etapas de la vida. Hoy sabemos eso, ¿cierto? A medida que, por ejemplo, si usted va a decirle un episodio psicótico agudo en aparición después de los 50 años, pues no es lo mismo que aparezca a los 20 años, ¿cierto? Por ejemplo, las depresiones en Navidad son mucho más frecuentes, o en esta parte de invierno es mucho más frecuente. Bueno, estos conceptos donde Galeno nos empezaba a mostrar la interacción entre el medio ambiente, nuestra etapa en la que estemos en nuestra vida y el impacto que tiene en nuestro estado mental, pues obviamente fueron relegados a un segundo plano por este concepto de la patología física, tisular y celular, que es básicamente la base de la alopatía. Y eso fue en el siglo XVIII. ¿Qué pasaba allí? Entonces, en Edad Media, recordemos que en Renacimiento y Modernismo, pues todas las influencias psíquicas fueron rechazadas porque pues para ellos en ese momento no tenían las bases científicas de cómo demostrar la interacción entre la mente y el cuerpo. ¿Qué es lo que hoy me propongo? ¿Listo? Hoy me propongo mostrarles a ustedes cómo es la interacción entre mente y cuerpo, para que ya no quede como que eso es algo muy, es que se lo inventó, es que esa vaina es como somatizando, es que eso es un efecto placebo, es que no.
hay unas bases científicas de cómo la mente se interacciona con el cuerpo y el por qué lo que nuestros pensamientos estén allí, cómo fabricamos nuestros videos, van a afectar nuestro estado de salud. Entonces, para esta época, básicamente la mente, el estudio de la mente se va a delegar a la religión y a la filosofía. ¿Por qué? Pues porque no tenían las bases científicas de cómo demostrar que el cerebro hacía ese trabajito. 3 siglos llevamos la ciencia y la filosofía tratando de encontrar qué son la mente, qué cosas son la mente y cómo se relacionan con el cuerpo. Descartes nos estaba hablando de la sustancia física, que era la extensión de nuestro cuerpo en el medio ambiente, y la sustancia mental, que era pensar, pero lamentablemente seguía para él el dualismo, la separación. A él le debemos este apunte interesante en la historia de la medicina, que es la función de la glándula pineal durante el sueño y en el equilibrio emocional. Después, en el siglo XIX, obviamente con la teoría celular de Virchow, obviamente él, basado en los hallazgos que encontró a través del microscopio con Leeuwenhoek, el origen de las enfermedades se va a dedicar a hablar de la célula, es decir, cuando la célula esté dañada, cuando hay un daño estructural en la célula, va a encontrarse una patología específica, ¿cierto? Entonces ahí es cuando aparece la medicina científica que llamamos ahora, pero lamentablemente no. Nosotros vemos como, por ejemplo, antes de que el paciente tenga una lesión celular, empezamos a tener cambios importantes. Por ejemplo, podemos empezar a ponernos cansados, fatigados, estresados, pero los exámenes salen normal. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que antes de que haya un daño celular, ya hay algunos cambios específicos, lo que llamamos en el espacio humoral o en el espacio intersticial. Bueno, pero ahora vamos siguiendo hablando de eso. Chet y Bussier-Graves, tenemos algo interesante, y es que la patología molecular empieza a aparecer en la mitad del siglo pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a encontrar que hay unos factores físico-químicos importantes a nivel de la matriz extracelular, como son, por ejemplo, la tensión en las fibrillas, la tensión de las membranas limitantes, las famosas polimerizaciones, de la sustancia fundamental, o sea, de la matriz extracelular, y que aumenta la permeabilidad membranosa. Entonces ya la teoría celular va quedando relegada, entonces nosotros tenemos que empezar a evolucionar nuestra mente, ¿listo? Entonces no es esperar el daño celular como tal, sino que ya en la matriz celular pueden encontrarse cambios importantes que no las vamos a encontrar en exámenes de laboratorio, ni que vamos a encontrar en biopsia ni nada de esas cosas, pero que ya van a empezar a hacer el cambio a nivel de la enfermedad. Después, el siglo pasado también, a comienzos, viene la aparición del doctor Freud, el neurólogo, que era el padre del psicoanálisis, pero que él se equivocó un poquito, porque es que él hablaba de las reacciones conversivas como una patología como tal. Pero a él le debemos que es importante el concepto de psicosomático, ¿listo? Entonces entra en Occidente de nuevo el concepto de psicosomático, y a él le debemos también que empecemos a entender que la mente juega un papel importante sobre nuestra salud física. La tercera generación de freudianos, que es Franz Alexander, él estudia un elemento que son los factores psicológicos en la aparición de enfermedades y en la evolución de las enfermedades. Y es a él al que le vemos la diferenciación entre lo que era una conversión y un trastorno psicosomático. Creo que ustedes van a hablar con el doctor Muñoz, si no estoy mal, de lo que son los trastornos somatomorfos. Y el segundo trastorno somatomorfo importante es el cuadro conversivo, ¿listo? Donde no hay una patología como tal estructural, pero que, disculpen que es que aquí este ruidaje en la mañana es bien complejo. No hay una patología como tal estructural física, pero sí va a haber unos elementos sintomáticos importantes. Una correlación entre el síntoma y lo físico-químico no es adecuado, o sea, no hay una correlación directa, perdón. Estos son los trastornos somatomórficos. Y la diferencia con los trastornos psicosomáticos. Entonces, a Franz Alexander le damos la división entre lo que es un trastorno somatomorfo y un trastorno psicosomático. Hacia la mitad del siglo pasado se centra la discusión entre si había un conflicto específico, es decir, si había un cuadro específico mental que se asociaba a determinada enfermedad, o si el conflicto podía venir del inconsciente o del inconsciente. Es decir, que era en específico. En mi concepto, las dos cosas son importantes. Es decir, que a veces tenemos conceptos, de cuadros clínicos específicos o inespecíficos a nivel mental que pueden hacer, generar o aparecer o alterar la evolución de una enfermedad. Ahorita vamos a mostrarlo más lentamente. En los últimos años, pues hemos llegado al monismo. ¿Qué es el monismo? Entonces, el cerebro no solamente está encargado de la relación con el medio ambiente que nos rodea, interaccionamos con él, sino también aquí, sentaditos ustedes ahí acostados en su camita, está haciendo la regulación biológica de nuestro organismo. Es decir, él sabe en cuánto está nuestra glicemia, en cuánto está el colesterol, está tratando de regular nuestra presión arterial. Ahí solito él, calladito, está haciendo todo ese fenómeno, pero además está interaccionando conmigo. ¿Listo? En China
pues obviamente estos manes nos llevan un poquito de tiempo, llevan 3000 años siendo observadores. Ellos son observadores en esencia y ellos mostraron también, como lo hizo Galeno, la relación entre el medio ambiente, los elementos de la naturaleza y el ser humano. Bueno, miren esto interesante. Alguna vez preparando una charla hace muchos años para un congreso internacional en Bolivia, encontré esto. Estaba un poquito mostrando cómo ilustrar a través de la historia la relación mente-cuerpo, y apareció esto. Corintios 12, 12 y 26. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren también. Y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Interesante, ¿no? Hasta la misma religión se mete el concepto de psicosomático. Entonces, esto es el resumen de la historia de la charla de hoy. Por favor, lo copian rápido. Se llama la psiconeuroendocrinología. ¿Qué es eso? Entonces, tenemos un elemento psicológico que tiene un sustrato neurológico que nos relaciona con el sistema nervioso periférico. A su vez, este sistema nervioso se relaciona con el sistema endocrino, interactúan mutuamente, y el sistema endocrino con el sistema inmunológico. Aquí se me borró una flechita donde mostraba cómo este sistema inmunológico vuelve a interaccionar con el sistema nervioso central. Bueno, ok. Vamos despacio. Entonces, recordemos que todas las aferencias al sistema nervioso central, haces espinotalámico, laterales, todo entra hacia el tálamo, ¿cierto? Toda la información que recibimos va al tálamo, excepto uno. ¿Cuál es? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Cuál es de la información externa no entra directa al tálamo? Muy bien, el nervio olfatorio entra a la corteza entorrinal, ¿listo? El resto, toda la información va al tálamo. ¿Están ahí todavía o se durmieron? Sí, Acá estamos. Ay, gracias. Bueno, cualquier cosa me van comentando, bueno. Bueno, cuando empezamos a hablar de lo psico, estamos hablando de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Son unas características, son unos rasgos que pueden ser variables y que son individuales, que nos constituyen a cada persona y nos diferencian de otra. Pero que esa personalidad nos va a determinar ¿qué? El comportamiento, los estados de ánimo, las actitudes, las motivaciones y los métodos que vamos a enfrentar en diferentes contextos. ¿Listo? Y vamos a responder frente a diferentes dificultades. La personalidad se va a desarrollar de la interacción entre varios factores. Uno, el biológico, es decir, nuestra carga biológica, nuestro material genético trae una información. Por eso algunos dicen, uy, la personalidad suya se parece mucho a la de su papá, o a la de su mamá, o a la del abuelo, o a la del vecino. Bueno, si ya le dicen que es la del vecino, pues hay que tener cuidado. Psicológicos y sociales, es decir, la personalidad va también a ser influenciada, sobre todo en los primeros años, por los elementos psicológicos, las vivencias, los traumas, las condiciones en que a mí me consintieron, me cuidaron, me dieron tetica, no me dieron tetica, ¿cierto? Porque sí hay algunos que les dan esa espalda en lugar de darles pecho, perdón, les dan esa espalda. Y elementos sociales, no es lo mismo nacer en Bogotá que nacer en Cucunubá, no es lo mismo nacer en Nueva York que nacer en Bogotá, no es lo mismo nacer en Houston que nacer en, qué sé yo, en Cartagena, ¿cierto? Y fíjense, por ejemplo, las sociedades más desarrolladas son las que están más lejos del Ecuador, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque allá hay cambios en la naturaleza muy fuertes. Hay nieve, hay, ¿cómo llaman esos? Huracanes, hay un poco de cosas que hacen que los individuos tengan que adaptarse, que hacen que tengan que unirse y adaptarse. En cambio, los que viven en la región ecuatorial, pues simplemente es echar la lancha, la canoa, echar una red, sacaron 5 pescados y con eso tienen para la semana. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo los cambios en la naturaleza nos van a moldear la personalidad. Y aquí entra un factor importante que se llama la epigenética. ¿Quién me cuenta qué es la epigenética? Escucho. Tranquilos, no importa que ahorita van a buscar en internet. Bueno, no importa. Cuando, pues, ¿Sí? Cuando se habla de epigenética, prácticamente, pues, hace referencia. ¿Prácticamente hace referencia a qué? Pues, cuando se tiene un factor genético y A hay ver, algo más que activa, pues, esa parte en el caso de presentar una enfermedad. No sé si me hice entender. bueno, casi. Lo que tú querías decir es que la epigenética estudia los cambios a nivel de material genético inducidos por el medio ambiente, ¿sí? Sí, los factores externos del medio ambiente.
Muy bien, lo trabajé muy bien. Entonces resulta que la epigenética, acuérdense que es importante algo, y es que cuando yo vivo situaciones estresantes, angustiantes, va a haber una respuesta de hipercortisolemia. Ahorita se lo voy a mostrar cómo funciona eso. Y esos cambios de la hipercortisolemia severa van a producir cambios en la información a nivel del núcleo. Y entonces se producen bien, sean acetilaciones o metilaciones. ¿Listo? Recuerden que cuando se produce una metilación, se cierra el grupo de codones y no se expresa adecuadamente. Cuando se produce acetilación, se produce apertura y se empiezan a expresar codones. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que el material genético, los codones, son el grupo de genes que vienen codificando para una proteína, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el material genético, o sea, nuestro genoma, lo que va a expresar es un proteoma, o sea, proteínas, ¿listo? Y esas proteínas son las que finalmente están a nivel de la membrana, está haciendo aparte de las glicoproteínas, como los receptores, y a su vez son proteínas los polipéptidos, que son los neurotransmisores, ¿listo? Entonces todo eso está codificado genéticamente, pero que mi material genético puede verse afectado de esa manera. Entonces la epigenética hace alusión a cómo el medio ambiente, estrés, tensión emocional, el frío, el sol, etcétera, cualquier cosa, las hambrunas, por ejemplo, eso está estudiado después de la Segunda Guerra Mundial. Hay unas poblaciones en el norte de Hungría y Países Bajos donde las invasiones de los alemanes, lo que ellos hicieron fue quemar todas las raciones de comida, es decir, producir unas hambrunas terribles. ¿Qué pasaba? Pues llegaban los alemanes, no había que comer, pues pasaban de largo. Entonces protegían así que no las violaran sus mujeres, que no quedaran invadiendo allí, asesinando, etcétera, sino que no había comida, pues seguían de largo. Esa técnica de protección de guerra después se estudió y cómo se vio que se producía por epigenética cambios a nivel de síndrome metabólico, que les voy a contar ahorita cómo funciona. Entonces, los hijos de estas personas que sufrieron hambrunas iban a ser obesos y su tercera generación iban a tener síndromes metabólicos también con obesidad y con con dislipidemias. ¿Ok? Bueno, vamos. Acuérdense que la personalidad tiene consistencia, es decir, permanece relativamente estable a lo largo de la vida, pero también es no restrictiva, es decir, puede transformarse a través de las experiencias de nuestra vida y a la vez es diferenciadora. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos tener iguales características con otros, pero nos va a diferenciar. Definitivamente nos va a diferenciar de otros seres humanos. Podemos compartir características, pero nos diferencia. Es evolutiva, es decir, lo que estamos hablando, no restrictiva, es evolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el medio ambiente, los años, la experiencia, usted va creciendo, madurando y envejeciendo, pero también su personalidad va haciendo algunas acotaciones o va haciendo algunos aprendizajes. Fíjense que usted en su personalidad, usted se puede mirar al espejo y dice, no, yo soy el mismo que tenía hace 10 años, pero ya soy un poquito diferente en la forma de ser, ¿listo? No predictiva, difícilmente con exactitud puede predecir cómo voy a responder. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que tú tengas una forma de responder, pero de pronto en un evento diferente o en una situación que se salga de contexto, puedes responder de una manera totalmente errónea o alterada o qué sé yo. O por decir algo, un ejemplo clásico es que de pronto un día llegas tú a decir, papá, necesito plata para ir a llevar a mi novia a un festival, por decirlo, a comer. De pronto tu papá saca un billete de 100 y dice, claro, chino, tome. Y tú dices, uy, miércoles, mi papá no me vació. Tan extraño. Esa puede ser, por ejemplo, no predictiva. La psiconeuro. Entonces ya vemos cómo la personalidad, es decir, la actitud, el temperamento, las características, los rasgos de la forma de ser mía, tienen un sustrato neurológico. Y aquí vamos para allá, para explicar. Resulta que la información psicoemocional, es decir, todas aquellas experiencias que vivimos o que tenemos a través de lo largo de nuestra vida, se van a almacenar en dos memorias, la explícita y la implícita. Aquí es donde toca haber leído la clase de examen mental. Las dos hacen parte de memoria a largo plazo, ¿cierto? Y en paralelo se mandan información entre ellas, es decir, mutuamente se interrelaciona esa información de la memoria explícita y la implícita. Recuerden que la memoria implícita son los primeros años de vida. ¿Se acuerdan que yo les había contado que los primeros 5 años de vida es la base de la memoria implícita? ¿Por qué? Porque la amígdala cerebral y los ganglios basales para ese momento están ya más o menos maduros y pueden almacenar información. Mientras tanto que después de los 5 años va a aparecer la memoria explícita, ¿listo? La corteza prefrontal y el hipocampo,
¿Listo? Entonces acá, recuerden, aquí les traigo este grafiquito. La amígdala cerebral es una estructura por delante del hipocampo, acá el verdecito, y que obviamente ellos están relacionados. La amígdala cerebral con ganglios basales que están aquí a nivel central y el hipocampo con la corteza prefrontal. Si ustedes se pillan, la corteza prefrontal, cuando hablábamos de el pensamiento, aquí, bueno, antes de seguir para allá, les voy a explicar algo. La memoria implícita, o sea, los primeros años de vida, están en directa relación con el temperamento. Temperamento. ¿Y qué es el temperamento? Ansiedad, hostilidad y extroversión. Son las tres dimensiones del temperamento. ¿Qué tan ansioso soy? ¿Qué tan hostil soy? ¿Qué tan extrovertido o introvertido soy? Eso es temperamento. En relación directa con la memoria implícita. El carácter, es decir, la memoria explícita, hipocampo y corteza prefrontal, tienen que ver con autocontrol, autodirección, cooperación y trascendencia. ¿Listo? Autocontrol, autodirección, cooperación y trascendencia. Entonces, si se pillan, el carácter tiene que ver con esta vía mesocortical, pensamiento, y el temperamento con esta vía mesolímbica que es afecto, emoción. ¿Sí se pillan cómo se va uniendo la cosa? Ok, entonces, carácter, el carácter que tiene que ver con autocontrol, autodirección, cooperación, trascendencia, es decir, pensar, poder hacer una introspección, saber quién soy, para dónde carajos voy, eso es carácter, tener la berraquera para hacer, ¿cierto? Y el temperamento, ansiedad, hostilidad y extroversión, que tiene que ver con el sistema mesolímbico también. Entonces, cuando voy a empezar a hablar de los psiconeuro, bueno, estoy hablando ya, lo neuro también tiene que ver con estas vías, mesocortical y mesolímbica. Pensamiento mesocortical, control emociones o manejo de emociones, mesolímbico. Y vuelven a aparecer. Mesocortical, corteza prefrontal. Acuérdense que el mesocortical es la vía que va desde el mesencéfalo hasta la corteza prefrontal. Y el mesolímbico que va desde el mesencéfalo hasta el sistema límbico, puerta de entrada, el núcleo accumbens. Entonces, estas dos vías son dopaminérgicas. Fíjense algo interesante, la vía mesocortical es de naturaleza eléctrica, por eso hacemos un electroencefalograma. La vía mesolímbica es de naturaleza electromagnética, por eso el electroencefalograma no puede terminar allí sus ondas. Cambio electromagnético, interesante. Y a nivel de la médula oblongada, ya es de naturaleza más magnética, campos bipolares o polares. Bueno, ok. Cuando hablamos de lo neuro, también tenemos que hablar del tálamo. Pero recordemos que el tálamo es un centro de integración, un centro integrador donde recibe información, lo manda a la corteza, pero a su vez recibe la información de la corteza y lo manda hacia abajo a través de este amigo que se llama el hipotálamo. En mi concepto, el hipotálamo es el pivot, es el armador, ¿listo? Es quien recibe toda la información para poder armar las respuestas en periferia. ¿Listo? Entonces, fíjate, o sea, los pensamientos, la vía mesocortical y la vía mesolímbica, que realmente Gannon dice es una sola vía, ¿listo? Sino que unas haces quedan en el límbico y otros haces van hacia la corteza prefrontal. En su estructura se comunican con el tálamo, que a su vez se va a comunicar con el hipotálamo, que son estructuras que hacen parte del sistema límbico, ¿listo? Y este hipotálamo tiene el control. Fíjense que son muchas regiones que regulan impulsos fundamentales y condiciones básicas de homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Sus células, sus neuronas producen sustancias, ¿cierto? Y entonces van a hacer control de lo endocrino. Entonces ya estamos entrando en lo neuroendocrino. Recordemos, entonces, hipotálamo hace un control de lo endocrino. Aquí a la mano derecha les tengo los diferentes núcleos que producen secreción de sustancias, y acá acuérdense que también el hipotálamo hace el control de lo neurovegetativo. La parte anterior es de naturaleza parasimpaticotónica y la parte posterior simpaticotónica. Eso quiere decir que el hipotálamo, ya estamos entrando en el endocrino, hace control del sistema endocrino a través de todo esto, el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, la eminencia mediana, todos ellos producen, son células neurosecretoras que producen hormonas que van hasta la neurohipófisis y hacen también control de la adenopófisis, ¿listo? Y entonces así, la hipófisis anterior vamos a controlar la glándula tiroides, las hormonas de crecimiento, la glándula suprarrenal, el páncreas, los ovarios, las glándulas mamarias, etc. ¿Captada la idea? Entonces ya tengo lo psiconeuroendocrino, pero ya empiezo a entender cómo de pronto
mi pensamiento, mis emociones pueden interactuar con el hipotálamo y a su vez con, oiga, un problema ovario, por ejemplo. Las niñas que son violadas, las niñas que son abusadas tempranamente, a futuro tienen más riesgo de sufrir de hiperprolactinemia. Y esa hiperprolactinemia asociarse a ovario poliquístico y ese ovario poliquístico asociarse a síndrome de resistencia a la insulina. Ahí les voy contando. Entonces resulta que hasta aquí vienen unos ejes. Mire, el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal, hipófisis tiroideo, hipófisis prolactínico, hipófisis gonadal, hipófisis adiposo gonadal y somatotrópico. Aquí para un paréntesis, el adiposo, recuérdense que ya no es simplemente la grasa ahí que mantiene energía, sino también es un órgano endocrino. Él también fabrica sustancias. Entonces, aquí un ejemplo pequeño. Resulta que cuando yo tengo una situación, un estrés agudo, llámese, por ejemplo, están en clase allá en la Universidad del Norte de Tunja, ¿cierto? No quiero decir cuál. Y de pronto entran unos manes encapuchados con armas y dicen, ustedes que son los ricos de este pueblo, bájense de todo lo que tengan, celulares, etcétera. Claro, ustedes en un momento de estrés agudo severísimo, ¿cierto? Eje 1, ¿qué pasa? El sistema nervioso somático y el simpático van a actuar de inmediato. Entonces, se produce una rápida información sobre el músculo para montar una respuesta rápida. Entonces, los que son simpático-tónicos se lanzan sobre los tipos, los que son parasimpático-tónicos se van hacia atrás un poquito. ¿Qué quiere decir simpático-tónico, parasimpático-tónico? Eso quiere decir que epigenéticamente epigenéticamente sí, y obviamente condicionamiento psicosomático, voy desde temprana edad a volverme simpático-tónico o parasimpático-tónico. Los hombres, por naturaleza, deberíamos ser simpático-tónicos y las niñas parasimpático-tónicas, pero resulta que eso no es un condicionamiento verdadero, porque resulta que yo tengo niñas que son simpático-tónicas, la china que juega fútbol, la china que le da la mula a los chinos, ¿cierto? Tengo los caballeros que por más musculoso que sea es parasimpático-tónico, y entonces apenas sale un chinito al ladronzuelo otro, se orina los calzones, ese es un parasimpático-tónico. Bueno, esa primera respuesta va acompañada así rápido, milisegundos, de una respuesta a nivel de la médula espinal, mediada, ¿por qué? Por el hipotálamo. Entonces, el eje 2 y eje 3 viene el hipotálamo. El hipotálamo manda una información, un flashback así rápido, sobre la médula espinal para que la médula nos ayude con adrenalina y no adrenalina para mantener la ¿qué? Simpaticotonía. Todos vamos a ser simpaticotónicos en el momento del estrés agudo, pero obviamente los que son de naturaleza parasimpaticotónica mandan sangre a los músculos, pero para salir corriendo, no para enfrentarse, ¿cierto? Entonces la adrenalina, mantener la simpaticotonía. Y en el eje 3 viene que ese hipotálamo manda respuestas con factores liberadores. Por la hipófisis anterior, por ejemplo, la ACTH, la glándula suprarrenal, a nivel de la corteza, ¿para qué? Para mandar el cortisol. Entonces mandamos el cortisol para mantener ahí la simpaticotonía y a su vez también se está encargada de mandar después la DEA, la dehidroepiandrostenediona, como un andrógeno para calmar ese cortisol. Después, la hipófisis también anterior va a mandar TSH porque va a ser la necesita de empezar a trabajar a toda mecha. La hormona de crecimiento también ayuda, pero aquí la hipófisis posterior es clave en algo. La vasopresina se manda inicialmente como un neurotransmisor o como una hormona aceleradora. Después viene la oxitocina que va a calmar. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que van a intervenir en un estado de estrés agudo? Cortisol, perdón, primero entonces adrenalina, la ACTH, cortisol, TSH y la vasopresina. También la prolactina que no está en este gráfico. Entonces esas son las hormonas proansiógenas, proestrés, ¿listo? Y las contrarias, pues obviamente después van a ser uno que se llama el factor natriurético atrial, que es el que produce la aurícula derecha, el otro que es la DEA, que produce obviamente la corteza suprarrenal, y otro que es la oxitocina. Entonces, ellos se van a encargar de hacer el desacople de ese montaje de estrés agudo. Entonces, volvemos al ejemplo. Vienen los encapuchados, entran y empiezan a robar los celulares, pero de pronto en medio de la situación se quitan las capuchas y sueltan la risa y dicen, esto es una broma, aquí para cámara escondida, y entonces ustedes, pucha, todos ya empiezan estos no sé qué, se calma uno, ¿cierto? Pero cada uno tiene una forma de adaptación diferente. Por ejemplo, hay quienes en 2 horas ya están tranquilos, hay otros que en 6 horas, hay otros que en 24 y hay otros que 3 días después todavía están asustados. Entonces, eso es adaptación. Entonces, resulta que
las hormonas que van a contrarrestar esos picos de cortisol, esos picos de ACTH, esos picos de CRH también, esos picos de prolactina, vasopresina, pues empiezan a liberarse la DEA, ¿cierto? El factor natriurético atrial y la oxitocina. Y esa simpaticotonía va a dar revuelo a la parasimpaticotonía, entonces empezamos a calmarnos. Pero fíjense que psicológicamente uno dura un ratico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta noche empezamos a contar del show que nos hicieron estos manes, el montaje que nos hicieron. Otros van a tener el fin de semana todavía, el domingo están contando de toda la familia, no saben si llorar o reír. En fin, cada uno tiene una forma de adaptarse. Más o menos entre 24 y 72 horas es lo esperado de adaptación frente a un estrés agudo. Algunos pueden quedar, dependiendo de esa hipercortisolemia tan severa, pueden dañar las neuronas A1 de la corteza, del hipocampo. Acuérdense, y eso es pregunta de examen. Una hipercortisolemia severa en un estrés agudo puede dañar las neuronas, ¿qué? A1 de la corteza de la amígdala cerebral y también del hipocampo. Pero la que más nos interesa es la de la amígdala cerebral. ¿Por qué? Porque resulta que allí va a quedar impregnado el mensaje de ansiógeno. Después de un evento de estrés agudo, puede quedar el estrés postraumático. ¿Por qué? Por daño de las neuronas A1 de la amígdala cerebral y también del hipocampo. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Psiconeuroendocrino. Hasta ahí vamos. Cuando yo tengo una simpaticotonía, bueno, pero aquí, ¿qué pasa? Resulta que ese show, pues chévere, bacano, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo situaciones de estrés agudo repetidamente? En un país imaginario, por ejemplo. Resulta que usted, de pequeñito, 5 o 6 añitos, o de pronto menos, su papito llega borracho a la casa y lo saca a perder a todos. Le casca a su mamá delante de los niños. Le casca a todo mundo. Los pobres chinos tienen que salir a volar. Digamos que fue el lunes. No alcanza uno a controlar la situación y al día siguiente toca ir al colegio, pero con semejante situación usted no llevó la tarea. Y entonces la profesora empieza a sacarlo frente a los demás chinos a decirles, sí, esto es lo que ustedes deben hacer. Pepito Pérez, mire, este chino es un vago, no hace la tarea. Además de eso, llaman a su mamá porque no hace la tarea y lo tienen que castigar otra vez su mamita. Esos estrés continuos, ¿cierto? Porque ya llega el viernes otra vez, su papá otra vez llegó borracho. Bueno, ese es un país imaginario, ¿cierto? Pero puede ser, por ejemplo, que el lunes tenían examen de medicina legal y el jueves tienen examen de psiquiatría y de pronto su mamá no alcanzó a mandarle la plata, o de pronto su novio le puso cachos, o de pronto le tocó salirse del apartamento, o de pronto le tocó... Bueno, esos son picos de estrés. Cuando nosotros tenemos esos picos de estrés sostenidos frecuentemente con eventos, por ejemplo, el trancón, por ejemplo, no alcancé a bañarme, por ejemplo, se fue la luz, ¿sí? ¿Me hago entender? Esos picos continuos generan simpaticotonías sostenidas. Esa simpaticotonía sostenida que no alcanza a ser compensada por el parasimpático y esas hipercortisolemias a repetición o sostenidas en el tiempo fabrican sobre la matriz extracelular un fenómeno que se llama la acidificación crónica de la matriz, que es diferente a la acidificación aguda cuando yo tengo una fiebre o una gripa. Esta acidificación crónica hace que se impregne, que queden paralizados. La matriz extracelular, quiero que se imaginen, son como una especie de gelatina que todo el tiempo está en recambio, todo el tiempo está moviéndose por el movimiento browniano. Y entonces el movimiento browniano hace que todo el tiempo esté en recambio. Pero resulta que si yo tengo una acidificación crónica, esa matriz se va a empantanar, se va a encharcar, entonces va a quedar como tiesa. ¿Listo? Esa matriz va a empezar a quedarse como tiesita. Y ese movimiento browniano, ese movimiento de la matriz es necesario ¿para qué? Para el transporte de oxígeno, para sacar CO2, para llevar azúcar, para llevar el azuquita para que las neuronas funcionen, para que todo funcione, para que vayan los neurotransmisores, para que vayan las hormonas. Y si está tieso, pues obviamente eso va a estar muy enlentecido. Me hago entender por qué hablamos de que antes de que se dañe la célula, primero está la matriz alterada por la acidificación crónica. Entonces el estrés lleva a una acidificación crónica. Eso lleva obviamente a un aumento de la resistencia a la insulina y obviamente a un aumento del AMP cíclico intracelular. Esto es el síndrome metabólico, muchachos. Ahí está la explicación del síndrome metabólico. ¿Listo? Bueno, vámonos pues. Hasta aquí pues hemos hablado de medicina mente-cuerpo. Pero vamos a hablar de alguien que era Celay. El profesor Celay nos dijo que había un sistema general de adaptación. Él montó esa y nos dijo hay 3 fases importantes. Una es la fase de alarma o de reacción,
la otra es la fase de resistencia o de adaptación y la otra es la fase de agotamiento. Entonces, en el ejemplo que les colocaba, ahí viene una fase de alarma, ¿cierto? ¡Ah! Todos empezaron la simpaticotonía, la hipercortisolemia, etcétera, todos montaron la respuesta. Después viene, ¡ay! Nos calmamos, una fase de resistencia y adaptación. Pero ¿qué pasa cuando es repetitivo? ¿Qué pasa cuando ese eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal está todo el tiempo dándole? Viene la fase de agotamiento o de descompensación. Entonces, en esto endocrino tenemos que hablar de los glucocorticoides, no solamente de cortisol, no solamente de DEA, sino de todos los glucocorticoides que ustedes conocen. Entonces, básicamente, niveles muy bajos no van a activar ningún receptor, no permite afrontamiento ni regulaciones circadianas de nuestro cuerpo. ¿Eso se ve en qué? Enfermedad de Addison, depresiones atípicas, las depresiones crónicas también pueden dar eso, porque el desgaste de la glándula suprarrenal frente a semejante estrés crónico, depresión crónica, pues va a generar ya niveles muy bajos y ya ni siquiera va a ser anérgica casi, va a ser poco reactivo. Y síndromes de desgaste. Ustedes de pronto han visto en sus unidades de internación, en consultas tienen pacientes que vienen ya con enfermedades crónicas, TAP, esquizofrenia o depresión ya crónicas, que ya son casi como entes, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice, es por el efecto del medicamento. No solamente el efecto del medicamento, este problema, que ya tiene niveles muy bajos de glucocorticoides y obviamente ya están anérgicos, pocas respuestas vamos a montar. Niveles normales de glucocorticoides van a activar receptores tipo 1 de glucocorticoides. ¿Qué es eso? Pues lo que se experimenta en la vida diaria, ¿cierto? Entonces toca coger el carro rápido, toca ir a hablar con fulano, toca ir a no sé qué cosa. Esto se activa en estos receptores. Niveles altos van a activar receptores tipo 2, cuando yo me enfrento a una pelea, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, que una cosa que se sale de contexto, entonces me tengo que ir a los puños, me embejuco, se me sube pues la bilirrubina, como decimos, entonces se activan los receptores tipo 2. Y aquí es algo interesante. Niveles muy altos, por ejemplo, un accidente de tránsito, una violación, abuso, un papá borracho que llega a sacarnos de la casa, una situación que sea fuera de contexto, bien sea por ese momento así fortísimo, o por cronicidad, por el que se repite constantemente, vamos a tener activación de los receptores tipo 2 continuamente y después esos se van a desacoplar. Acuérdense que existe un fenómeno que llaman regulación a la baja, down regulation, ¿es que llaman ustedes? El síndrome de down regulation. Entonces resulta que esa regulación a la baja va a producir ¿qué? Respuestas rígidas, no plásticas, se van a desadaptar, ¿listo? ¿Por pérdida qué? De la capacidad receptora. Entonces, ese fenómeno del down regulation va a provocar que perdamos la plasticidad neuronal. Entonces, aquí, ¿cuál es importante? Llamo la atención en qué? En que los eventos que implican niveles radicalmente altos de glucocorticoides van a determinar no solamente neuropsicológicamente, sino anatómicamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que un cortisol severo va a alterar las neuronas, va a matar neuronas en corteza, hipocampo y amígdala cerebral, predisponiendo a la ansiedad. Pero no solamente ahí, sino en otras áreas, y entonces vamos a tener muerte neuronal temprana. Pero bueno, ya vamos a hablar de un poquito de eso. Siguiendo con lo endocrino, vamos a hablar de la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Es que ella es la que se va a afectar frente al estrés, ¿cierto? La primera ya a nivel del hipotálamo que empieza a actuar. Y ella tiene dos receptores, el tipo 1 que es más de acción proinflamatoria y el tipo 2 que es de acción más antiinflamatoria. Pero fíjense que tiene dos fenómenos, que ambos receptores trabajan sobre ansiedad y depresión. Es decir, entre más picos de CRH, más activación de receptores tipo 1 y tipo 2 con acción depresógena. La CRH incrementa la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Y cómo se traduce eso? Hiperglicemia, hipertensión, taquicardia, supresión de hormona de crecimiento, inhibición de apetito, aumento de la vigilia, es decir, altera la función de la melatonina, la regulación. Bueno, y hasta aquí, mira, es decir, que un estrés crónico con CRH elevado, con una simpaticotonía sostenida, pues va a favorecer que me aparezca la diabetes. Niños que están sufriendo tensión emocional, pues somos chiquitos, ¿cierto? Glucocorticoides chiquititos porque, perdón, la hormona de crecimiento va a estar con supresión y se va a quedar pequeñito. Hipertensión. ¿Ok? ¿Hasta ahí me copian? ¿Siguen despiertos o los dormí? Sí, señora, aquí estamos. Sí, siguen dormidos. Bueno, gracias. Muy bien, gracias por contestar.
Entonces, la CNH va a fabricar, ¿qué? Glucocorticoides. Una CNH persistente, pues obviamente va a hacer que la ACTH sea persistente y el cortisol sea persistente en un estado antiinflamatorio, pero ya les voy a contar en dónde, porque te van a decir, ¿cómo así? ¿Dónde es la inflamación? Ya, ahorita voy para allá. Cortisol persistente produce inmunosupresión. Ya vamos para allá. El ambiente neuroendocrino, que estamos, fíjate que ya pegamos lo inmunológico, ¿no? Entonces, en inflamación, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, favorecen que en el tejido haya liberación de corticotropina tisular, es decir, no solo tenga el hipotálamo, sino a nivel de los tejidos empieza a haber liberación de CDH. Entonces, tenaz, ¿no? Porque entonces, ante la inflamación, la CDH se va a multiplicar produciendo todo lo que ya hemos venido hablando. Mira interacción, quiero contarles cositas, anécdotas. La melatonina favorece respuestas TH1. TH1, ya ahorita les voy a explicar más. Adrenalina y noradrenalina, TH2. Progesterona, glucocorticoides, histamina, TH2. Andrógenos, aumenta la inmunidad celular, o sea, TH1. La activación crónica del eje disminuye los andrógenos con actividad TH1, disminuye la actividad TH1 y favorece la respuesta TH2 por el cortisol. Aquí viene la explicación. Resulta que cuando yo tengo un antígeno, ¿se acuerdan? Esto es rápido, esta es la inmunología básica. Entonces, hay un antígeno que entra, que vence las membranas, que vence las láminas propias, la piel, etc. Y entonces todo el monocito, el sistema monocito macrófago, recuerden que el sistema monocito macrófago son células que vienen de los ¿qué? ¿De dónde viene el sistema monocito macrófago? Muy bien, del fibroblasto. Eso, el fibroblasto, porque son células pluripotenciales. Entonces ellas están allí debajo, ¿sí? Parecen estudiantes, no le cuento de qué carrera, que están ahí listos a captar información. Y entonces estos manes están ahí, y apenas entra el antígeno, ¡pum!, viene el sistema monocito macrófago. Si es un antígeno viral, se van los TH0, que son los vaguitos que están por ahí para allá y para acá, sin información. Entonces, son impactados por ese material genético viral, perdón, material genético no, sino por la partícula viral, y va a montar respuestas TH1. O sea, se va a diferenciar en TH1, va a formar clones TH1. Si es bacteriano o si es fúngico, va hacia respuestas TH2. Pero recordemos que el TH1 también monta la respuesta contra los tumores, porque son los mediadores de la respuesta natural killer de las células asesinas. Mientras tanto que los TH2 montan las respuestas humorales, o sea, las de los linfocitos B, las que fabrican interleuquinas. ¿Listo? Y resulta que hay unos TH3 que a través del factor de crecimiento tisular beta produce control, un equilibrio entre TH1 y TH2. Entonces, en la cabeza, el sistema monocito macrófago, la primera parte, o sea, esta parte de arriba, es lo que llamamos la respuesta innata. Esto es lo innato. Y acá de TH0 para abajo se llama lo adquirido. De respuesta innata, respuesta adquirida. Bien, entonces resulta que cuando yo tengo una hipercortisolemia sostenida en el tiempo, en lo innato va a aumentar la interleuquina 12, fabricando un estado proinflamatorio. Esto aquí de este lado izquierdo en su pantalla es proinflamatorio y esto aquí a su lado derecho es antiinflamatorio. Entonces, en el estado de lo innato, a través de la interleuquina 12 va a provocar un estado proinflamatorio en lo innato. Y en lo adquirido va a fabricar a través de la interleuquina 12 un estado antiinflamatorio. Es decir, una hipercortisolemia sostenida nos va a generar una liberación de interleuquinas, yo ahorita les voy a contar qué van a hacer, pero aquí en lo adquirido va a hacer que tengamos unos linfocitos B superexcitados, provocando estados de pro-interleuquinas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, demasiadas gamma-globulinas. Este estado TH2, por ejemplo, se ve en el embarazo. ¿Sí? Cuando usted está embarazadita, resulta que va a tener hipergamma-globulinemia, ¿cierto? Por eso es que, por ejemplo, la prueba de serología le puede salir un falso positivo. Y por eso es que en el embarazo se pueden precipitar los cuadros autoinmunes tipo artritis reumatoidea o de lupus. ¿Se han pillado? Después de que se embarazó, bueno, debutó el lupus o debutó la artritis. ¿Por qué? Por esos estados pro-gamma-globulinemia. Listo. Entonces resulta que aquí hay algo interesante. Esto es publicidad política pagada. Los TH3 son las que
los elementos que impactan la medicina alternativa. O sea, esas agüitas que no sirven para nada, esos impactan esto, modulan los TH3 y estabilizan la respuesta TH1, TH2. Vale, cambiamos de tema. Mira aquí algo interesante, la DEA. La DEA, la dehidroepiandrosterona, favorece respuestas TH1, es decir, natural killer, los que nos protegen contra virus y contra cáncer. Estos TH1 a través de los natural killer CD8 y macrófagos resulta que están vigilantes, ahí están, y cualquier célula que tenga una membrana diferentica, por ejemplo en un CA, pues obviamente va a controlarlo, ¿cierto? Va a controlar, los fagocitan, lo destruyen y hacen el control. Aquí sentaditos todos tenemos células tumorales, células que están como alocándose, y ahí nuestra DEA, funcionando con TH1, está haciendo el control. ¿Qué pasa cuando yo tengo un estrés crónico de hipercortisolemia? Entonces ya sabemos que nos fuimos hacia el lado TH2, fue la polarización hacia TH2, y la TH1 cae, porque pues obviamente la DEA está fallando un poquito, la TH1 cae, y por eso el cáncer no aparece cuando aparece la célula tumoral, sino mucho antes. El estrés crónico con la hipercortisolemia facilita la aparición de un cáncer. Usted, por ejemplo, si está estresado, ¿cierto? Viene estresado unos días, ¡pum!, le aparece el fuego. Dice, ay, no, es que yo tengo un herpes tipo 1. Y entonces cada vez que estoy estresado, ¡pum!, aparece el virus. Es esto. ¿Listo? Es esto. Bueno, un estado de estrés crónico de hipercortisolemia incrementa la susceptibilidad a virus y a tumores. Mientras tanto, que a niveles normales de glucocorticoides, pues aumenta la resistencia a través de la DEA de la susceptibilidad a enfermedades autoinmunes y a enfermedades inflamatorias. Bueno, esto los chinos nos decían eso, la ansiedad que tenía que ver con el vasopáncreas estómago, que era la pensadera, la melancolía, la frustración en el hígado, el miedo en la vejiga y el exceso de alegría en el corazón. Eso era lo que estaba, pero me voy a volver aquí un minutico, que de pronto en esta no está, no. Bueno. Resulta que, ¿qué pasa con el cortisol aumentado? El cortisol aumentado tiene un fenómeno muy harto, que es que a nivel del sistema macrófago, monocito macrófago, esta interleuquina 12, hace que se produzca a nivel de los macrófagos, del monocito macrófago y del fibroblasto, la liberación de interleuquinas proinflamatorias. Esas interleuquinas proinflamatorias van a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces vaya a ver si aquí la tengo en la otra exposición, prepárame un momentico. A ver si por acá la tengo. Ay, no, lástima. Lástima porque es que quería mostrarles una diapositiva muy chévere. Yo no sé por qué, cuando estuve preparando se me borró esa. Donde quería mostrarles cómo ese estado proinflamatorio que se produce a través del sistema monocito macrófago atraviesa entonces la barrera hematoencefálica. Y esas interleuquinas proinflamatorias van a activar la vía de la 2,3-indolamina. Entonces, todo el estado proinflamatorio activa la vía de la 2,3-indolamina. Y esa vía 2,3-indolamina provoca que el triptófano, que es la base de la serotonina, sea consumido. Espera, un segundo, por favor. ¿Aló? Su merced está ocupado en clase, no lo puedo atender. Gracias. En 1 hora o 2 horas, gracias, no malo. Entonces resulta que... Ay, ya que no se me calma. Entonces, el estado preinflamatorio, dijimos, atraviesa la barrera hematoencefálica, lo cual hace que se activa la vía de las 2,3-indolamina consumiendo el triptófano. Entonces ya es una base del por qué se disminuye la serotonina. ¿Listo? Pero resulta que esa vía de la 2,3-indolamina, al consumir el triptófano, produce un producto de desecho que se llama el ácido quinolénico. Y el ácido quinolénico tiene un pequeño problema, que disminuye la recaptura del glutamato. Y ustedes saben que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, el glutamato, al ser excitatorio, queda pegado a la segunda neurona, porque no se puede recapturar por el bendito ácido quinoleico. Y entonces resulta que ese glutamato hace que la segunda neurona esté cada vez excitada. Y cuando se produce la excitación, ¿qué pasa? Pues hay una entrada masiva de calcio a la célula. Y al entrar masivamente calcio a la célula, esta se va a morir o se va a atrofiar. Lo que le acabo de contar es la base neurofisiológica de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple.
¿Listo? Entonces, fíjense que ese es el fenómeno. Entonces, un estado proinflamatorio, una inflamación mínima persistente en el tiempo, me favorece enfermedades virales, enfermedades como el cáncer, síndromes metabólicos y enfermedades neurodegenerativas. ¿Listo? ¿Captada la idea? Bueno, qué pena me le estoy viendo esa diapositiva. Entonces resulta que cuando yo me fui a estudiar hace como 25, 30 años medicina alternativa, me encontré con esto, que Kaplan decía lo mismo. Entonces, conclusión, Kaplan fue a estudiar medicina a Oriente, o debe ser porque este man decía lo mismo. La gastritis se ve en pacientes que son autosuficientes, emprendedores y responsables. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, señor. La colitis, por ejemplo, se ve en pacientes depresivos pasivos, dóciles apacibles, camuflan la hostilidad con el símbolo de dar, la colitis. Qué interesante, ¿cierto? Y miren esto, la hipertensión arterial tiene que ver con la ira inhibida, el resentimiento. Y miren lo que decían los chinos decían que la hipertensión tiene que ver con este canal que es el hígado, vesícula biliar, la cólera, la frustración y la ira contenida, la obsesión compulsión. ¡Wow! Y así empezaba a mirar, la colitis tiene que ver con depresión y la colitis tiene que ver aquí colon, intestino delgado. Perdón, aquí se me perdió, aquí, acá, la melancolía, este es el corazón. Aquí, pulmón, intestino grueso, melancolía, listo, la depresión. La depresión, por ejemplo, se ve en los dos extremos de la vida. En los niños que van a las escuelas tempranamente, a los jardines infantiles, se deprimen y entonces empiezan a aparecer los cuadros virales, la debilidad de pulmón. Y los viejitos también se deprimen porque son abandonados, el miedo vacío de ser abandonados, el pulmón y aparece el EPOC, la bronquitis crónica y obviamente el cáncer de colon ahí. Y en los niños las diarreas. El asma bronquial, que es el llanto suprimido, la neurodermatitis, síntomas depresivos, baja autoestima. Entonces, fíjense que hay muchas patologías, ejemplos, que nos pueden mostrar esta relación directa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la visión occidental, la enfermedad es el enemigo, ¿cierto? Eso es lo que queremos cambiar un poquito, con una visión más holística. Nosotros vivimos en salud y enfermedad, nosotros oscilamos entre salud y enfermedad. Es un continuo, no es la antítesis, no es el enemigo que hay que atacar. La enfermedad se convierte en un amigo que me está diciendo, oye, estás mal parqueado, oye, estás haciendo mal las cosas, oye, te falta honestidad contigo mismo. ¿Listo? Acuerdo. La falta más grande del tratamiento de las enfermedades es que hay médicos para el cuerpo y médicos para el alma, siendo que ambas cosas no pueden separarse. Platón. Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Qué nos estresa? ¿El exterior o el interior? El imaginario colectivo, oh, Petro nos va a acabar, nos va a volver a Venezuela, oh, Putin va a acabar con este planeta. Medio ambiente, oh, otra vez el calentamiento global, la familia, el trabajo, no hay plata, se acabó el trabajo, la sociedad, los venecos, en fin, etcétera. En el interior, los miedos, las interpretaciones, mi padre, mi madre, ¿será que soy gay, no soy gay? ¿Será que me masturbo, no me masturbo? Las obsesiones, llegar temprano, me van a bajar de la nota, ¿qué me irán a hacer? Entonces, fíjense que la cantidad de videos que nos armamos pueden ser de origen externo, de origen interno. Y nosotros tenemos que aprender a identificar la honestidad. ¿Listo? La honestidad. Mi doctora, que apenas estoy en clase, ahora más tarde la llamo, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Entonces, resulta que es importante que yo pueda aprender a identificar esos factores. Eso que a mí me produce estrés, tensión emocional. Porque si es crónico, muy seguramente voy a predisponerme a sufrir enfermedad. Bueno, aquí... por este ladito voy a, creo que está acá, y simplemente voy a mostrarles acá algo, a ver si puedo. Bueno. Esta es una tabla de readecuación social, se llama, readecuación social, o la escala de reajuste social, llamaban los señores Holmes. ¿Qué hicieron ellos? Ellos básicamente investigaron de cómo algunos eventos en la vida de los seres humanos podían puntuar para generar enfermedades psicosomáticas. Entonces ellos dijeron que si en los 2 últimos años mi puntuación llega a ser más de 200, finalmente voy a sufrir de una enfermedad psicosomática. Entonces acá, por ejemplo, la muerte del cónyuge, 100 puntos. Pero alguno diría, no, pues así me libré, ¿no? Así estén divorciados, fíjate que en la muerte del cónyuge es
puntúa altísimo. Entonces, alguien, por ejemplo, separación matrimonial, separación de la novia, la muerte de un familiar, las lesiones, enfermedades propias, matrimonios, despidos laborales, cambios, por ejemplo, problemas de salud, cambios de comportamiento de un familiar, los embarazos, problemas sexuales, en fin, cualquier cantidad de cosas pueden aparecer puntuando y al sumarse más de 200 puntos, generalmente vamos a terminar con una enfermedad psicosomática. La hipertensión, por ejemplo. ¿Cómo es la personalidad de un paciente hipertenso? Tendencia a la agresividad, pero que la contiene. ¿Listo? Entonces, el contener la tendencia a la agresividad es lo que genera que explote el simpático a través de la hipertensión arterial. ¿Vale? La gente que sufre de síncope vasovagal, disminución de perfusión, ¿qué básicamente es? También las tensiones emocionales, sobre todo los que son parasimpaticotónicos, es decir, la rabia en un parasimpático tónico favorece el síncope vagal. Fíjate que el vasovagal generalmente es más femenino. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión en los pacientes con enfermedades como el asma o enfermedades como EPOC. Los niños que sufren de asma generalmente tienen mamitas que han sido culpabilizadas o se sienten muy culpables. Y cuando uno va a buscar el manejo de un niño asmático, es importante intervenir a la mamá, porque la mamá generalmente en esa culpa pueden aparecer cosas como que pensó primero en abortar o pensó en no querer a su hijo, ¿cierto? Otra vez se me vino este chino, otra vez otro embarazo, no tengo. Entonces, esas ideas primarias durante el embarazo pueden generar culpa, lo que hace que después del parto la mamita sea un poquito más sobreprotectora. Y esa sobreprotección lo que está tratando de tapar es su culpa. Y a su vez, pues obviamente esa sobreprotección en el chico va a generar un miedo intenso a la separación. Entonces, cuando mamá se sale del contexto, el niño va a entrar en crisis asmática. Estos niños van a ser más lábiles emocionalmente, van a tener sensibilidad al rechazo y obviamente van a tener dificultad para ser persistentes ante situaciones difíciles. Lo mejor que puede pasar a un niño asmático es la separación con mamá, se llama la parentectomía, es decir, poder separar a mamá del proceso de desarrollo del niño. Eso es obviamente en psicoterapia. Los infartos agudos de miocardio y las arritmias generalmente se asocian ¿con qué? Con la ira intensa, el miedo y la tristeza. Síntomas, por ejemplo, el paciente, es que estuvo en una situación terrible, terrible, pum, y se infartó. La ira intensa, la rabia intensa genera un estado de simpaticotonía severa y esos cambios de aumento de presión junto con disminución de la precarga, pues obviamente producen infartos. La depresión y la ansiedad, recuerden que es 2-5 veces más riesgoso de sufrir infarto agudo de miocardio. El dolor de cabeza, el pan nuestro de cada día, el estrés psicológico exacerba. Fíjate que los que pasan por neurología con el doctor Felipe se dan cuenta que él cada rato pregunta sobre los síntomas de ansiedad y estrés y entonces él les hace algunos movimientos en el cuello y entonces les hace algunos bloqueos para tratar de disminuir esa tensión emocional, esa tensión muscular que es la representación de la tensión emocional. La migraña generalmente es la frustración, decían los chinos, es la ira contenida y la frustración. Entonces, la migraña la veo frecuentemente. Yo tengo un caso bien interesante que es el ejemplo que le coloco. Una señora que sufría una migraña, ella era bacterióloga, sufría una migraña berraquísima, no mejoraba con nada. Cuando ya lo metimos a psicoterapia, encontramos que el proceso era el conflicto con el esposo. ¿Por qué? Porque el esposo era un tipo infiel, pero resulta que ella la pescó teniendo relaciones sexuales con la empleada del servicio. Entonces, la frustración más berraca que tenía esta mujer era porque era con la empleada del servicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era? Pues con otra, pero con la empleada del servicio. Entonces, yo pienso que la frustración era que se había tirado la empleada del servicio, que era muy buena. Entonces, ahí está el problema. Entonces, hay que buscar hipertensos, diabéticos, migrañosos, etcétera, hablar con los pacientes, ¿de acuerdo? Mi consulta en una hora, la particular, porque pues acá no hago. ¿Por qué? Porque tengo que entrarme en la vida del ser humano, necesito conocer cómo funciona ese ser humano, necesito mirar cómo maneja sus emociones, cómo gestiona esas emociones, cómo se enfrenta al mundo, cómo es el contexto de vivencia, que es lo que quiero que ustedes siempre que estén conmigo puedan meterse a las niñas allá, metérseles al rancho, mirar cómo funciona, poder aprender a mirar cómo detecto todo el funcionamiento familiar para poder determinar todos esos factores que facilitan enfermedades médicas. Las enfermedades tensionales, pues ni modo. La urticaria, que tiene que ver también con depresión y ansiedad.
Recuerden que la ansiedad y los síntomas a veces psiquiátricos más fuertes de tensión emocional pueden liberar péptido vasoactivo intestinal y sustancia P que van a facilitar la aparición, obviamente, del ras cutáneo. El tiroides y el hipotiroidismo, que está relacionado con la mamá. La relación con mamá es el factor más importante en el hipotiroidismo y en los procesos estos de tumorcitos, ¿cómo se llama? Quistes a nivel del tiroides. Se ve en relación directa con la relación con mamá, mamá sobreprotectoras, mamá que están metidas, mamá intrusivas en la vida de los seres humanos, sobre todo la relación que yo tengo con ella, la rabia, la presión, el choque constante de confrontación frecuente con mamá tiene que ver con el hipotiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces usted diría, ¿y ahora yo qué hago? Pues toca empezar a cambiar esas conductas, hay que motivar, hay que cambiar estilos de vida, ¿cierto? Lo importante es la relación médico-paciente acá. Si yo no tengo una relación médico-paciente, yo me creo ser el divino, ya saben qué, y entonces resulta que yo no puedo interaccionar bien con mi paciente, no puedo dar la confianza para que me exprese, pues difícilmente voy a poder manejar trastornos psicosomáticos. Entonces, ¿cuál hay estrategias para negociar? Entonces, educación directa, pero se acuerden que esa educación tiene que ver de acuerdo a los niveles socioeconómicos, ¿cierto? Y las tradiciones culturales, porque yo no puedo llegar a romper esa tradición cultural, tengo que meterme un poquito en su contexto para poder hacer recomendaciones, ¿listo? Entonces yo debo explorar. Debo también, por ejemplo, aprender a hacer concesiones, debo también aprender a enfrentar al paciente, eso es lo que llamamos confrontación empática, poderle decir, no, mira por tal y tal cosa, ¿sí? Y mostrarle al paciente sus miedos. Si yo entro en la vida del paciente, puedo entender sus miedos, puedo captar los miedos, mostrarle sus miedos, sus temores, sus ansiedades, sus rabias, etcétera, que es lo que finalmente monta los videos. Es aprender a mostrarle cómo monta los videos para desacoplarlos. Porque recuerde que nosotros, más del 60-70% de nuestra enfermedad es video, ¿listo? Realmente el estrés de nuestra vida, el 60-70% está montado a través de las películas que yo me armo a partir de la realidad. El 30% solamente es real. Entonces tenemos que aprender a manejar el estrés. Entonces ahora aparecen las psicoterapias, entonces de la respiración, el famoso mindfulness, aprender a respirar, las terapias cognitivo-conductuales, aprender a identificar la situación para poder desacoplarla. En fin, existen muchas técnicas que ustedes pueden a través de su propia experiencia ir aprendiendo. A veces, por ejemplo, dice, yo no quiero aprender de esa vaina. Bueno, pues entonces asóciese con una psicóloga clínica para que pueda ayudarle en ese proceso. Entonces, fíjense que cuando uno hace entrenamiento del estrés, tiene que haber 5 habilidades que son claves en esto: la autoobservación, la reestructuración cognitiva, los ejercicios de relajación, la hipnosis, la biorretroalimentación, y estas dos que son gestión de tiempo y resolución de problemas. Si no es que hay que con otra. Entonces hay muchas técnicas, por ejemplo, la autoobservación, realizar registro diario, ¿cierto? De las situaciones, de qué me causó estrés, etc. Yo generalmente no los pongo a hacer diarios porque se cansan más. Reestructuración cognitiva, entonces ayudar a identificar los pensamientos en negativo, las creencias y las expectativas también en negativo que el paciente tenga, ¿cierto? Y las modificaciones posibles que se puedan hacer. Entonces, casi unas sesiones, y a veces toca 2 o 3 sesiones, mostrarle cómo todo lo ve en negativo, porque generalmente nuestra vida es en negativo, ¿cierto? Hagan ustedes un ejercicio, por ejemplo, este fin de semana y cojan media horita y escriban un artículo de ustedes hablando solamente en positivo, de las cosas positivas que han vivido en su vida, ¿cierto? Bueno, no sé que hay un narcisista que eso todo va a ser positivo, pero generalmente nuestra historia va en negativo. Bueno, entonces ahí la idea es que de pronto más adelante podamos hablar un poquito más de biorretroalimentación. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, resulta que cuando yo tengo una persona, está en mi consultorio, con una hipertensión, yo tengo y encuentro paciente ansioso, depresivo y empieza a tener criterios diagnósticos para un trastorno mixto de ansiedad y depresión, pues yo tengo que manejarlo. Yo simplemente no puedo decirle, calme el estrés, mejore su estrés y váyase, y tómese los sartán. No. Tengo que dedicarle un poco de tiempo para poder encontrar cuáles son esos elementos que están perjudicando la tensión arterial, pero también cómo están perjudicando su vida y además su ambiente, porque no solamente él se ve afectado, sino también sus hijos, su esposa, en fin, sus relaciones laborales. Y tengo que manejarlo. Entonces ahí aparecen los
los mejores medicamentos para manejo de estrés, depresión y ansiedad se llaman los IRS. Entonces, el IRS, no todos son iguales, ¿cierto? Si yo tengo un paciente cardiópata, hipertenso, pues yo no le voy a dar citalopram, tengo que darle sertralina. Si yo tengo un paciente mucho más ansioso que depresivo, la paroxetina. Si yo tengo un paciente ansioso y depresivo más o menos miti-miti, el escitalopram entre 10 y 15 miligramos. Si yo tengo un paciente que le da mucha fobia social, la parte laboral, el estrés, el interactuar es mayor, la fluvoxamina, por ejemplo. Entonces, fíjense que cada medicamento tiene algo un poquito para un lado o para otro. Esta es una abreboca, o sea, la idea no es que ustedes hagan psiquiatras ni psiquiatras de enlace pues en media hora, no, pero la idea es que tengamos conceptos amplios de que la medicina, la alopática se está quedando muy corta porque solamente vemos en la parte orgánica. Y lamentablemente, por el afán del tiempo de cumplirle las metas a los hospitales y a los gerentes, pues no estamos haciendo nuestro trabajo bien, que es la relación entre mente y cuerpo, lo psicosomático, lo psiconeuroendocrino inmunológico. A veces tenemos que empezar medicamentos más fuertes, por ejemplo, cuando hay trastornos de ansiedad severos después de un estrés postraumático, ¿cierto? Que ha generado de pronto un síndrome metabólico, que ha generado alteración de la diabetes, entonces tengo que empezar a mirar la interacción que puede haber entre una clonazepam, un lorazepam con los hipoglicemiantes. Todas esas cositas es importante tenerlos presentes, ¿vale? En estos días tenía una paciente que empezamos el manejo, ella pues cuando hablamos de antecedentes no me expresó nada, y de pronto fue que me llamó el fin de semana con un cuadro de ansiedad, una ansiedad terrible. Entonces, ¿qué pasó? Y venía muy bien. No, que es que fue al neurólogo y entonces el neurólogo le formó la amitriptilina, pero se le olvidó quitarle el trazodone. Pero además estaba tomando carvedilina porque es que el ginecólogo con una prolactina en 31, cuando el límite superior estaba en 24, y le metió carvedilina, pues solamente carvedilina, amitriptilina con los antidepresivos, pues ya lo puede esa mujer y entró en una crisis terrible. Menos mal que pudimos controlar y darnos cuenta a tiempo y no casi la habíamos podido mandar para el cielo. Entonces, todas esas cosas son importantes, la historia clínica, mirar, detallar, siempre preguntar, porque a veces se nos pueden pasar cosas de esas. Entonces, el neurólogo fue muy olímpico y fue formulando, el de ginecólogo también, porque ese es el bendito problema. Nosotros tenemos fraccionado al ser humano. Yo le veo de aquí a aquí, el otro que le vea de aquí a aquí, y a mí el resto no me importa. Y resulta que podemos terminar matando a los seres humanos. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, preguntas. Que yo pueda responder, ¿no? Doctor, Señora. ¿cuánto tiempo tiene que pasar una persona bajo una situación de estrés moderado para desarrollar alguna patología importante? Ok, listo. Entonces, fíjense que hablamos de la predisposición epigenética y de condición neurovegetativa. Entonces, no es igual un estrés en una persona nerviosita, ¿cierto? Entonces, digamos que tuvo un estrés repetitivo, pero por antecedente es una persona nerviosa, es una persona un poco parasimpaticotónica. Esa persona va a necesitar mucho menos tiempo. Para hacer diagnósticos, recuerden que de un trastorno mixto de ansiedad y depresión pueden ser 2-3 semanas, de un trastorno depresivo 2-3 semanas, de un trastorno de ansiedad lo mismo 2-3 semanas. Entonces, si yo ya empiezo a llenar criterios de esos diagnósticos, ya puedo empezar a decir que el estrés me ha generado el cuadro clínico. ¿Listo? Secundario, entonces yo estaría hablando de un trastorno depresivo, o un episodio depresivo secundario A, ¿cierto? O un trastorno mixto de ansiedad y depresión secundario A. Pero cuando ya aparece el cuadro psicosomático, estamos hablando de entre 3 a 6 meses. Entonces, cuando yo tengo un estrés crónico repetitivo, que ya empiezo a tener cambios, que el paciente dice es que ya me canso, es que me empiezo a perder la memoria, es que ya no soy el mismo, ya esa situación me pone nervioso, a veces ya no puedo dormir, ¿listo? Entonces, todas esas cosas tenemos que controlarlas. Entonces, usted diría, pero ¿cómo hago para controlar el insomnio de una persona que está estresada, que lleva porque perdió la casa, porque está en separación, porque está en duelo, así? Es necesario manejarlo. Entonces, que pasaron 2 semanas, si usted con psicoterapia o con agüita de valeriana o con lo que sea, no mejoró, con terapia de sueño, no mejoró, pues usted tiene que entrar a manejar, por ejemplo, trazodona. ¿Listo? ¿Para qué? Para prevenir que a los 3-6 meses estemos frente a un cuadro ya más orgánico, que puede ser la gastritis, que puede ser la hipertensión, que puede ser el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se monta y el paciente puede decir, no, yo ya mejoré, ya, eso ya es resignación, doctor. 6 meses dice que está mejor, pero el paciente
tienes que seguirlo viendo porque el paciente realmente va a empezar a quejarse de cosas como dolores articulares, el dolor de espalda, es que ya no vuelve a ser el mismo, ahora me sienta mal todo, tengo dispepsia, bueno, no dice dispepsia, no tengo gases, tengo llenura, se me olvidan las cosas a veces, ay, no me pueden hablar porque me pongo más irritable o llanto fácil de vez en cuando. Todos esos pacientes hay que intervenirlos, ¿listo? Entonces, 3 a 6 meses, cuando yo tengo un estrés repetitivo crónico que lleve más de 3 a 6 meses, paciente, dependiendo del condicionamiento neurovegetativo, es necesario intervenir. ¿Listo? Gracias, doctor. Ok. Fíjense que Holmes hablaba de, si yo en los últimos 2 años tengo una puntuación mayor de 200, es decir, si he presentado varias condiciones y en esos 2 años sumo más de 200, tengo que intervenirlo porque es psicosomático. Tengo que buscarle cualquier cosa porque lo más probable es que vaya a ser psicosomático. Va a explotar eso por algún lado. Recuerden, el síntoma, lo que básicamente es un amigo mío, el dolor de la articulación, el dolor de estómago, la dispepsia, ese es un amigo mío que me está diciendo a mí que yo estoy parqueado mal, que yo estoy mal parqueado. ¿Qué significa eso? Que yo no soy honesto conmigo mismo, que yo no sé gestionar mis emociones, que yo tengo unos miedos internos, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al futuro, porque de pronto estoy impregnado desde mi infancia, condicionamientos de no soy suficiente, yo no merezco, no soy reconocido, en fin, porque de pronto mi relación con papá o con mamá fue difícil, porque he tenido malas relaciones afectivas que tienen que ver con ese tipo de relación que sufrimos en casa. Entonces, todas esas cosas son elementos que van a favorecer la aparición de enfermedad. Y finalmente, para decirles, mira, ayer a mi grupo les decía, la frase del día. La vida es una enfermedad de transmisión sexual y mortal. La vida es una enfermedad de transmisión sexual y mortal. ¿Está claro? Nadie sale vivo, pero sobre todo venimos a este mundo por sexo. Y lo que más nos duele en la vida son nuestras relaciones sexuales. Difíciles, ¿no? Chicos, juiciosos, cuídense mucho. Si no tienen preguntas... ¡Aló! Bueno, un placer volver a estar con ustedes. Lástima que sea por este medio. Por eso la clase es más chévere cuando uno está presente. Juiciosos, cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias para todos. Muchas gracias. Y ojo con los sueños, ojo con los miedos. Chao, chao. Gracias, doctor.